Bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y aquí estamos para dar el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 11 y se titula ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Así que vamos a comenzar. Bueno, Mateo nos da el principio más importante que debemos tener durante los tiempos difíciles. Ya hemos hablado de este versículo, ya lo hemos leído en las lecciones anteriores, pero para refrescar la mente y para recordarnos de este versículo vamos a leerlo. En Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermanos, debemos buscar a Dios en primer lugar antes de cualquier otra cosa, especialmente durante las crisis, durante la crisis, durante los tiempos difíciles. Y casi siempre, tristemente, es lo opuesto. Buscamos todas nuestras soluciones humanas y ya cuando no podemos resolver ese problema, ya entonces buscamos a Dios y lo hacemos como que si Dios es el último resorte, como que Dios no es tan poderoso. Vamos a elegirlo hasta allá al último porque no es tan poderoso. No, es lo opuesto, hermanos. Debería ser lo opuesto. Buscar a Dios siempre de rodillas, porque Él es el que nos puede sacar de ese problema, de cualquier problema nos puede sacar. Lo que es imposible para ti, lo que es imposible para los hombres, es posible con Dios. Y vamos a leer una historia en cómo, en la Biblia obviamente, en cómo una persona, un rey, confió en Dios antes de cualquier otra cosa. Y ese rey se llamaba el rey Josafat. Y hacia el final del reinado de Josafat, Judá fue invadido. Y hermanos, Josafat no era no era un rey sin éxito. No era un rey débil de Judá. No. Durante sus años había estado reforzando sus ejércitos y las ciudades fortificadas. Así que si alguien podía confiar en sus ejércitos, en sus ciudades, en su poder, era el rey Josafat. Pero, hermanos, eso no hizo. Estaba bien preparado para enfrentarse con cualquier enemigo, pero sin embargo, en la crisis que sucedió, no puso su confianza en su fuerza, sino puso su confianza en el poder de Dios. Se puso a buscar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá, y todo el pueblo se reunió en el atrio del templo para buscar a Dios en oración. Y Josafat oró y le oró a Dios que confundiera a sus enemigos y que glorificara su nombre. Y vamos a ver lo que oró el rey Josafat. Es una oración media larga, pero vamos a leer un punto o un versículo en lo que le dijo a Dios. Segundo de Crónicas 20:12 dice: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Así que Josafat se humilló y dijo: no podemos, Dios, nosotros mismos no podemos hacer esto, no podemos salirnos de este problema. Ayúdanos tú. Nos confiamos, ponemos nuestra confianza en ti. ¿Y qué sucedió? Vamos a leer 2 de Crónicas 20, versículo 14. Dice: Y estaba allí Asael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis,
delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así que porque Josafat y el pueblo buscó a Dios, Dios les dijo, les prometió que Él los iba a proteger, que ellos no tenían que hacer nada, que Él mismo los iba a proteger. Y podemos seguir leyendo en el versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Ese es un mensaje importante. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sier las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Sier para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Sier, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces a Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhayas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y hermanos míos, ese Dios de Josafat y el pueblo de Israel aún es el mismo Dios, es nuestro Dios que alabamos y glorificamos. Y el desafío para nosotros es confiar en Él y en su dirección. Y como Josafat, hermanos, no debemos confiar en nuestros propios recursos, aunque creamos que tenemos la solución. No, siempre buscar a Dios primero. Siempre debemos buscar a Dios primero, hermanos. Y el rey David, como sabemos, él tuvo que haber sabido eso por la razón que tuvo muchas experiencias cuando huía de Saúl y cuando derrotó a Goliat con una onda. Pero él confió en Dios primero. Le dijo a Goliat: yo no vengo a ti con espada ni con eso, sino vengo en el nombre de Dios. Y obviamente David sabía esto, pero hay un relato en que él confió en sus recursos antes de Dios, y se encuentra en 1 Corintios 21 versículo 1, y dice: pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y podemos ver que esta fue la idea de Satanás y tentó a David, hermanos. Y David cayó en la trampa en confiar en sus recursos, en su poder, antes
que Dios, porque ¿por qué tenía que hacer un censo? No tenía que hacer un censo, tenía que confiar en Dios, que Dios los podía cuidar, no importaba cuánta gente, cuántos soldados tenía, lo que importaba era confiar en Dios. Pero David cayó en esta trampa y Joab hasta dice que trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel y creía que era un pecado lo que iba a hacer. Y si era un pecado, hermanos, y tristemente sus acciones de David acarrearon calamidad a la nación. Dice el relato, si lo sigue leyendo, que murieron 70,000 hombres en Israel por lo que David hizo, hermanos. ¿Y cómo podemos aplicar este versículo en nuestros días? Bueno, en nuestro contexto inmediato es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para él o ellos. Así que debemos confiar en Dios, no en nuestra cuenta de banco o en el gobierno. Siempre confiar en Dios, porque el gobierno también nos puede fallar. Siempre confiar en Dios. Y hermanos, sabemos que la venida de Cristo está muy, muy cerca. Y sabemos que lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Porque no podemos llevarnos nada de este mundo, porque este mundo está lleno de pecado. Y no podemos llevarnos nuestras pertenencias materiales con nosotros, no. Así que como cristianos adventistas del séptimo día, debemos vivir siempre a la luz de la eternidad. Sí, desde luego tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades y las de nuestra familia. Y si hemos sido bendecidos con riquezas, no hay nada malo de disfrutarlas ahora. Pero tenemos que hacerlo así con tal de que no nos volvamos codiciosos y de que seamos generosos con los necesitados. Sin embargo, hermanos, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, es fugaz, no es eterno. Y tenemos que tener cuidado. Siempre tiene el potencial, tristemente las riquezas tienen el potencial de corrompernos espiritualmente. ¿Por qué menciono esto? Es que porque, hermanos, tenemos que tener un equilibrio. Porque hay muchos que dicen, no, ya Cristo ya viene. Tenemos que vender todo y ya dejar todo. No, hermanos, tenemos que no ser extremistas y tampoco no ser liberales y decir, no, Cristo no va a venir, así que yo voy a agarrar lo que yo quiera, voy a comprarme un Lamborghini. No, tenemos que tener un equilibrio, hermanos. No gastar nuestro dinero en cosas que no necesitamos, sino vivir una vida simple. Y así no podemos corrompernos espiritualmente, porque más compramos aquí, más cosas caras compramos, a veces nos podemos caer en la trampa de ser codiciosos y amar las riquezas más que Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Y sabemos que antes de la segunda venida, el pueblo de Dios va a tener que pasar por una tribulación. Y no nada más una tribulación cualquiera. Dice Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y también Apocalipsis 13 describe este evento de angustia. Dice Daniel que es un tiempo de angustia que jamás se ha visto o experimentado. Y Apocalipsis 13 describe esto un poquito más en el versículo 15, hablando de la bestia con los dos cuernos. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que podemos ver que no vamos a poder comprar ni vender. Y eso es algo muy grave porque no poder comprar o vender prácticamente significa no poder funcionar en la sociedad, porque es muy importante comprar cosas, así vivimos, y también vender nuestras cosas. Y la presión sobre los que permanecen fieles en no aceptar la marca de la bestia será una angustia enorme, como dice Daniel. ¿Y cómo podemos prepararnos para eso? ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Bueno, nos preparamos ahora. Ahora es el día de salvación, asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavos de nuestro dinero ni de las cosas del mundo. Si no estamos atados a las cosas del mundo, al dinero ahora, no lo estaremos cuando para conservarnos fieles tengamos que renunciar a ellos. Y por eso les quise traer ese punto de que deberíamos vivir una vida simple como cristianos para no caer en la trampa de la codicia. Y una manera, hermanos, de estar preparados prácticamente para esto es devolver el diezmo y la ofrenda. Deuteronomio 14:22 nos dice algo muy importante. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así que Dios estableció el sistema del diezmo. ¿Para qué? Para que enseñara al pueblo de Dios a temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Bueno, Salmos 31:19 nos dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Así que temer es sinónimo a esperar o confiar, o confiar en Dios. Así que estos versos paralelos nos muestran que temer al Señor es confiar en Él. Y por lo tanto entendemos que Dios estableció el sistema del diezmo para protegernos del egoísmo y animarnos a confiar que Él proveerá para nosotros. Si bien ser fiel en el diezmo ciertamente no es una garantía de que las personas se mantendrán fieles al final, pero si lo hacemos estamos casi seguros de que podremos estar fieles si lo hacemos de corazón y amor a Dios. Así que, hermanos, aprendamos a confiar en Dios, especialmente en los tiempos difíciles, para siempre buscar a Dios primero en cada problema, en cada cosa, aunque sea un problema chico o un problema grande, siempre buscarlo primeramente a Él. Y seamos fieles en lo que Él nos manda, y Él nos bendecirá y aprenderemos a temerlo, que significa confiar en Él. Así que muchas gracias por ver este video, hermanos. Por favor, suscríbanse, denle un like, comenten y compartan este video si les ha sido una bendición este conocimiento. Muchas gracias por ver esta lección. Bendiciones y los miro la próxima semana.